Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. ¿Cómo están? Bienvenidos a este live. Sí, vamos a hablar de lo que pasó, de lo que fue y de lo que viene. Una seguidora me decía que qué sentía, no tanto como periodista, sino como venezolana. Y yo le respondía, es que no hay tiempo de sentir, hay tiempo de hacer. Aquí hay que ponerse a actuar. Y yo de hecho voy a comenzar esta conversación con Antonio esta mañana con RTN 24, cuando me entrevistaban a las 7 de la mañana. Y amados, no uso los lentes casi cuando hago los live, porque ahora ya no veo de cerca ni de lejos, es un desastre con los lentes, no sé qué me pasa. Pero bueno, perdónenme, quiéranme igual sin lentes. ¿Cómo estás, profesor? Antonio de la ¿Cómo, Cruz cómo es, estás? Me corté la cabeza, ¿eh? sí, un poquito, es presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo que no se oye, amados? Ustedes siempre han con Uno, una cosa con el dos, audio. tres, cuatro, cinco, ¿Cómo que no seis. tiene audio? Ahora aquí que no tiene audio. ¿Quién? ¿Yo? No sé, que el audio está como raro. Ah, pues. Todo el mundo escucha mal el audio. Qué fastidio con Instagram. A ver, por Yo favor, escucho. Yo, digan si hay audio. Ahora sí, yo te escucho muy bien. sí nos escuchan. Ajá, Yo te pongan sí, escucho. sí, sí, sí se oye. No, yo te escucho a ti, profe. Lo que estoy probando es a ver si se escucha. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces a conversar. Y voy a iniciar este análisis de lo que pasó ayer con esto. Cuando Saab le dice a Maduro en ese primer encuentro, pensé que me habías abandonado allá, y Maduro le dice nunca. ¿Cómo interpretaste tú eso? Interpreté lo que es la esperanza, ¿no? Cuando uno tiene algo que realmente te sostiene y que pasaba el tiempo, ¿verdad? Pasaron 3 años y que realmente se sintió solo porque no hubo esto que ocurrió ayer precisamente con las capacidades de poder negociar. Lo que también indica que él buscó cómo salvarse por sí mismo. Porque si yo me ¿Eso qué sentí quiere solo, decir? porque si yo me sentí solo, ¿verdad? Ajá. Abandonado, yo no iba a pasar 15 años o 15 años en la cárcel. Y realmente empiezo a buscar un mecanismo de poder reducir la pena, que tú sabes que a cambio de información la justicia de los Estados Unidos a través de la fiscalía consigue concesiones para reducir, porque el objetivo no es Alex Saab, el objetivo para la justicia de los Estados Unidos son a quien Alex Saab le lavó el dinero, son precisamente los jerarcas del régimen. Ese es el objetivo real de la justicia de los Estados Unidos, pues porque ellos siempre buscan el pez mayor, no, y van agarrando los peces más pequeños porque ese tiene generalmente toda la información y divulga y da todo cómo es el tramado, la red de lavado de dinero. Entonces yo creo, Entonces, ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Ayer, Juan González, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, nos dijo que Alex Saab estuvo colaborando durante 3 años dando información a Estados Unidos. Y de alguna manera, Alex Saab también confesó, yo no lo llamaría ni diplomático, ni supuesto testaferro de Maduro, sino ex agente de la DEA, pues, ¿no? Porque él mismo lo aceptó. Pero si se dio esa colaboración, ¿qué tipo de información valiosa pudo aportar? Y dejó en algún momento de dar información y por eso para Estados Unidos perdió relevancia y por eso lo entregó. aquí tenemos que ver el sistema judicial y la Casa Blanca, de hacer los dos distintos. Para el sistema judicial, lo que Alex Saab entrega es toda la red de cómo movía el dinero para poder lavarlo, porque la acusación es lavado de dinero. Entonces, a ellos lo que les interesa es cómo, a través de los mecanismos que existen, utilizando el sistema del dólar, cómo lavaba el dinero. Y eso realmente qué empresas se crearon, en qué paraísos fiscales, cómo funcionan. Y eso realmente, a pesar de que ellos tienen mucha de la información, él les cierra todos los casos. Y básicamente relacionado, vuelvo a insistir, a quien él le estaba haciendo esos trabajos, pues a quien él le trabajaba. Entonces, básicamente todos sabemos que era a la pareja presidencial, a Maduro concretamente, era el que le movía los dineros para poderlos blanquear. Entonces, eso por la parte de la justicia, el sistema de justicia norteamericano. Por parte de la Casa Blanca, ellos lo ven
como a alguien que en el momento que ellos tengan necesidad de actuar políticamente, lo pueden usar, ¿ok? Y por eso se da que el sistema de justicia y las agencias no estaban de acuerdo con entregar a Eso Alex Saab. te iba a preguntar, ¿en qué basas eso? Porque sí lo escuché en un reportaje, no sé si fue AP, alguno de los medios que hablaba del malestar que había en el FBI. Hay otro analista venezolano quien piensa lo propio y vincula información sensible que pudieran estar utilizando en contra de Biden. ¿Qué piensas tú? Porque pues por todo el esfuerzo que implicó de recursos, de incluso, es que mira, tú lo decías en tu artículo, mueves a Asia, mueves a Europa, mueves a América Latina, mueves el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia, el Tesoro, todo eso durante un periodo de 5 años de investigaciones, además de la colaboración de obviamente de personas claves en Venezuela, para poder atraparlo en todo un operativo tipo película. Después estás un año tratando de extraditarlo. Cabo Verde, como tú decías, soporta la presión de Rusia y además se aferra, se apega a la extradición y no se deja chantajear por Maduro. ¿Y para qué? ¿Es la molestia esa del FBI? Por supuesto, no solamente el FBI, ¿cómo se llama? En el Tesoro está la unidad que fue el que le hizo todo el seguimiento del lavado de dinero. En la época de Trump, Belinsky era el director de esa oficina, de todo lo que son el lavado de activos. Y ellos emplearon, como tú dices, 4 o 5 años haciéndole pesquisa a todo el mecanismo del lavado. Utilizaron todas las agencias para poder recolectar la información, porque ellos saben que para llevarlo a un juicio en Estados Unidos tienen que tener todas las pruebas. No puede ser algo que le da porque lo señalaron o le dieron una información. No, ellos tienen que tener los hechos, porque aquí la justicia tiene derecho la persona que va a ser juzgada y por lo tanto tiene que estar todo muy bien documentado. Y por eso entran en todos estos intercambios de información y la consolida la fiscalía, y el sistema de justicia estaba molesto porque ellos querían llegar al juicio, demostrar todas las pruebas que tenían, condenarlo por ello el jurado, el gran jurado que iba a estar. Y a la vez, ¿cómo queda Cabo Verde en esta situación que también tuvo mucha presión y se aferró a los principios internacionales, ¿verdad?, de los tratados de, ¿cómo se llama?, de extradición? Entonces, ¿qué pasó? Entonces tú dices, bueno, toda esa arquitectura que existe hoy en el mundo para poder tener justicia, no solamente, porque si no seríamos la ley del Medio Oeste, de la ley del salvaje. Aquí no, aquí hay formas, aquí hay contenido, aquí hay juicio, aquí hay fiscales, y todo eso se documentó. Entonces, y está soportando. Entonces, eso genera malestar, porque en mi trabajo que he hecho con aquella dedicación resulta que se usa políticamente. Por eso hizo la distinción. La Casa Blanca lo ve políticamente, no desde el punto de vista judicial, que lo ve en las otras instituciones, para poder encauzar a todo estas redes criminales que se están instaurando en este siglo XXI, ¿verdad? Que son los que realmente están dominando el mundo. Si nosotros vemos, cada vez tienen más fuerza en los estados, y lo vemos la presencia en Ecuador con la violencia, en Colombia, en Venezuela, lo vemos en Argentina, lo vemos en México. Entonces, como el mundo, y lo vemos también en los países del Medio Oriente con Hamas, y lo vemos con Irán, y lo vemos con Rusia. Entonces, cómo esa lucha, y ahí estamos entrando a valores, los valores de la democracia, los valores de la libertad, que está hoy en disputa. Y yo creo que ahí donde hay el malestar. Tú dices, bueno, ¿para qué trabajo si al final la Casa Blanca decide políticamente qué va a hacer? Vamos a hablar de lo que son las repercusiones en cuanto a la credibilidad de la política exterior de este país, de Estados Unidos, pero te hago una referencia a algo que tú también comentaste y se comentó en la rueda de prensa con Casa Blanca antes que se hiciera público todo esto en la que estuvo esta servidora. Un periodista les preguntaba cómo queda la separación de poderes en los Estados Unidos. Si el año pasado el propio Brian Nichols primero decía, no sé si lo recuerdas, por eso es que yo le insisto mucho a la gente, los periodistas hablamos de las declaraciones del momento. Si los políticos cambian de opinión después,
no es que nosotros hicimos referencia a una información equivocada, es que ellos cambiaron de parecer y cambiaron de política. Es decir, Brian Nichols el año pasado, en el 2022, dijo, jamás estará sobre la mesa la liberación de Alex Saab. ¿Y cómo titula uno? Jamás estará sobre la mesa la liberación de Alex Saab. Y esta es la respuesta un año después. Pero además en esa misma declaración, él dijo no solo que no estaba sobre la mesa la liberación de Alex Saab, sino que había que preguntarle, no, si ustedes quieren saber más, pregúntenle al Departamento de Justicia. Entonces ahí viene la pregunta, porque yo busqué anteayer, la explicación de alguien quien fue abogado de Alex Saab, y él me dijo, yo le pregunté, bueno, si ellos liberan a Alex Saab, ¿estarían pasando por encima del Poder Judicial? Y él me dice, no necesariamente, porque es verdad, para el Transfer Prisoners Program, que es el programa internacional de intercambio, de canje de prisioneros en el mundo, tú sí tienes que esperar a que exista una condena y cumplir la mitad de la condena. Pero Alex Saab no tenía condena. Y si la acusación la impone la Fiscalía, que es un organismo que se elige de manera política, es decir, quien ocupa ese cargo lo elige el presidente, entonces él podía simplemente llamar al juez y decirle, no, ya no hay caso porque ya no hay acusación. ¿Qué piensas tú sobre la separación de poderes? ¿Cuánto se lesiona con la liberación de Alex Saab? En cuanto a la separación de poderes, sigue existiendo en los Estados Unidos. Lo que pasa es que se afecta, se debilita, porque estamos empezando a ver la judicialización de la política. Podemos ver en los casos, por ejemplo, si lo queremos llevar internamente, lo que pasó ahorita, y no es el tema, pero para mostrar cómo se está manejando, el caso de Donald Trump en Colorado, cómo la Corte Suprema del Estado le prohíbe participar en la primaria. Entonces tú empiezas a ver, y los 7 jueces, 4 votaron a favor, que no fueron elegidos, sino designados demócratas, toman una decisión. Entonces tú empiezas a ver ese elemento que es común en los países latinoamericanos, ¿verdad? Donde la independencia es cuestionada por parte en esos países y que en los Estados Unidos es un baluarte. Entonces tú empiezas a ver, ok, si políticamente me sirve el manejar el canje con Alex Saab, la Casa Blanca lo decide. Y es allí donde yo creo que afectó y dañó esa acción de Alex Saab al sistema judicial de los Estados Unidos, de esa independencia, porque le empieza a generar una sombra, le empieza a generar como que no es tan puramente independiente, tiene algunas intenciones, algunas implicaciones políticas, porque esto hay que verlo desde la perspectiva política, no me puedo quedar en la perspectiva jurídica, que es como se ve a través del sistema de la justicia norteamericana y de las agencias. Esto fue meramente político, porque fue hasta en contra de ellos, de la recomendación de ellos, y la información la tengo de muy buena fuente, de que sí están molestos en el sistema judicial estadounidense y las agencias. Te pregunto esto, profesor. Alex Saab, cuando conversábamos con Juan González de Casablanca, él nos dijo que en algún momento casi se cae la negociación con Maduro. Y él apeló varias veces a decir, porque yo entré en esa entrevista con esta pregunta. En verdad Maduro no está entregando a 36 personas. Maduro está entregando a un grupo de americanos y a ciertos presos políticos venezolanos, pero no a esa cantidad, porque él tenía una deuda de 25, de la liberación de 25 presos políticos que no cumplió en el momento de la firma del Acuerdo de Barbados. Él está en todo caso cumpliendo con una deuda vieja. No es que es una novedad que ahora él entregó a 36 personas, debía 25, 20 presos políticos que no liberó en su momento. Y cuando él me dijo eso de que casi se cae la negociación, yo pensé que en el Acuerdo de Barbados hubo un acuerdo público que sí se firmó y hubo un acuerdo que no se firmó, que es privado, pues. En ese acuerdo privado, Maduro se comprometió a liberar a 25 personas, a habilitar a María Corina Machado, pero no se habló jamás de liberar a Alex Saab. Entonces, yo no sé si esto que estoy pensando tiene alguna lógica para ti, pero a mí me suena como que ese acuerdo casi se cae porque Maduro aprovechó y pidió más. Dijo, ok, yo te voy a liberar a los que te debo, a los 20 y un poco más, pero ahora me liberas a Alex Saab, si no, no hay trato. ¿Crees que por eso casi se cae la negociación? Porque Alex Saab no estaba en el acuerdo paralelo de Barbados. Veamos entonces la perspectiva de Maduro, que es muy interesante lo que tú estás planteando, en el sentido de que Maduro necesitaba una victoria.
Maduro venía de 2 derrotas consecutivas, o 3. Primarias, que fue muy grave, referendo, ¿verdad?, consultivo, que perdió y se vio obvio, ¿verdad?, y la encuentro con el presidente de Guyana en la isla del Caribe, ¿verdad? Esos 3 eventos realmente Maduro le generó una pérdida más de capital político. Había malestar en todo lo que eran sus seguidores, porque realmente él lo que mostraba era una derrota tras derrota. Y recordemos que el padre de esa derrota se llama Jorge Rodríguez, porque es el que ha ido el estratega detrás de esto para buscar un Maduro competitivo para el 2024. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos necesitaban realmente mostrar que él tiene poder, que él tiene para que el poder sigue estando en él. Y como tú lo acabas de señalar, seguro que en las negociaciones, cuando le venían exigiendo que cumpliera, porque como tú lo estás señalando en el tratado, en el acuerdo de Barbados, correspondía a la suspensión de las sanciones, el release, la liberación de estos rehenes políticos. Entonces, ¿qué hizo? Subió la apuesta. Dijo, no, nosotros no vamos, porque ellos siempre han planteado en todas las negociaciones que liberen a Al-Assad. Y seguro se plantaron, y ahí donde está la asesoría que tiene ella de Cuba, de Irán, de Rusia, que han tenido negociaciones con los Estados Unidos. Y acabamos de verla, le dieron 6.000 millones por 5 norteamericanos, le entregaron la basquetbolista por un traficante de armas que estaba aquí en Estados Unidos. Estoy hablando ahora de Rusia, ¿verdad? Y Cuba tiene una gran experiencia en eso también. Entonces yo creo que levaron la apuesta, el encargado de los rehenes, el designado por el presidente Biden para los rehenes estadounidenses, buscó desesperadamente, llevó la propuesta, ¿verdad? Entonces evaluaron y buscaron el mecanismo legal, el wording, cómo armar, conectando con la pregunta anterior, cómo armar la justificación de poder darle el perdón presidencial. Buscaron cómo hacerlo, porque sabían que no era fácil hacerlo, y por eso abren, como hemos venido diciendo anteriormente, golpean ahí un poco a lo que es tradición. Ellos están reescribiendo en este momento esa parte, porque tú sabes que en todo caso se genera jurisprudencia. Y en el futuro, si eso ocurre, no van a poder quejárselo al Partido Demócrata en un evento que eso ocurra si llega nuevamente a la presidencia un Donald Trump y quiera utilizar la justicia desde el punto de vista para poder hacerlo políticamente. Entonces yo creo que, como tú señalas, sí elevaron el costo, pidieron, ¿verdad?, la apuesta, y dijeron, y ellos aceptaron, porque Maduro también necesita, y por eso Maduro ahora aclara, celebra, pero como también lo dijiste, y lo dijo Juan González, no lo dijiste tú, lo dijo Juan González, para los Estados Unidos, que fue el argumento más fuerte que usaron, ¿verdad? No tenía ya la información que se le iba a obtener, no era mucho más después del juicio, porque ya lo que iba a pagar la cárcel, y ya no iba, ya había entregado todo, ya estaba preso, ya era como que, vamos a ponerlo así entre comillas, alguien que no tenía interés para los Estados Unidos, y por lo tanto consideraron que esto era de mayor valor. Una pregunta que le hice también a Juan González fue, ya le levantaron la sanción a Malpica Flores, al sobrino de Cilia, entregaron a los narcosobrinos, levantaron sanciones al petróleo y al gas, ahora le entregan a Alex Saab. Lo que falta es cuándo le van a quitar ese reward, esa recompensa, el precio a su cabeza de $15 millones. Pero después, pensándolo bien, concluía que a Maduro qué le importa tener ese reward. Es decir, ya en verdad consiguió todo lo que quería. O puede pedirle algo más a Estados Unidos, o Estados Unidos tiene algo más que le puede interesar a Maduro para negociar. Para negociar lo que nos interesa a los venezolanos, además de celebrar, yo sí celebro que los presos políticos estén con sus familiares en esta Navidad, porque hay demasiado dolor, conozco muy bien el dolor de la tortura, de quienes están en un calabozo de Maduro. Pero claro, esa es una victoria personal y como país, yo la siento también como venezolana, pero en verdad lo único que podría salvar a esos venezolanos, porque los americanos están aquí, en su casa, protegidos, pero los venezolanos que salieron del calabozo siguen allí conviviendo con Maduro, es decir, pueden volver a caer en un calabozo.
¿quién les garantiza que están libres realmente? Entonces, lo único que podría salvarlos a ellos de no volver a entrar en esa celda y a los futuros presos políticos que escoja Maduro es que exista la democracia. Por eso es que la pelea es mucho mayor. Pero vuelvo a esta pregunta que le hacía a él. ¿Qué más puede querer Maduro de Estados Unidos? Fíjate, en Estados Unidos se le da un nombre cuando tú tienes varios mecanismos para poder influir un cambio de conducta que se llama la caja de herramientas. ¿Qué más le queda en la caja de herramientas? Como si viéramos un plomero o un carpintero. Lo que le está quedando en la caja de herramientas es restituir las sanciones económicas. Le está quedando. Difícil, pero está muy usadita y está desgastada, pero está ahí. Vamos a ponerlo así si lo queremos ver como una herramienta, ¿verdad? Está ahí. Porque es muy difícil, eso va a ser muy difícil volver a activar por todos los intereses que ya están creados, pero está ahí. Y lo que le queda, como tú lo dijiste ahorita, los 15 millones por su recompensa, que a Maduro lo tiene atormentado. Eso es otra cosa que pide siempre Jorge Rodríguez a Juan González, que Maduro quiere que le quiten la recompensa porque él no se siente seguro cuando viaja internacionalmente, porque claro, al tener una recompensa, se puede poner a alguien creativo de esas fuerzas especiales que hoy ya no forman parte de las fuerzas especiales, que son ejércitos privados, y decir, bueno, que hay 15 millones y jugársela, ¿no? Pero eso no pasa, pero estoy diciendo es posible que se pongan algunos creativos. Entonces, a él moverse con eso de tener una recompensa, no lo deja, no se mueve con tranquilidad. De hecho, no fue a Argentina, ¿te acuerdas cuando estaba Fernández? Porque no le garantizó Fernández que no lo pudieran extraditar a Estados Unidos, ¿verdad? Y él por eso no fue a Argentina cuando estaba Fernández. Entonces, ¿qué le quedan esas dos? Y creo que a la final los 15 millones va a ceder la administración Biden. Claro, se lo van a levantar probablemente, ¿no? Porque además fíjate que... Totalmente, porque si entregaste a Alessandro, que era algo que no era fácil desde el punto de vista judicial, aunque dicen, no, que esta también es muy difícil porque que no sé qué. Si ya hiciste buscaste el mecanismo para hacerlo, va a haber la otra. ¿En qué sentido? Vamos a poner un escenario entre tú y yo. Vienen las elecciones presidenciales, vamos a suponer que con esto María Corina puede inscribirse, para no usar la palabra habilitación ahora, porque le pidieron 3 días a la Contraloría que produjera los hechos. Profe, perdón, te voy a interrumpir porque quiero aclararle rapidito antes que se me pierda el mensaje de Laurita 2317. Laurita, yo no soy pro Biden, jamás he hecho campaña pro Biden, no soy del club de venezolanos con Biden. O sea, busca en internet para que te des cuenta. Más bien, Carla, más bien no es pro Biden, lo puedo asegurar también. No es probable. Ok, no, es que quiero aclararlo. Porque bueno, yo te ratifico que tú no eres pro Biden. Es que no soy demócrata, amado. Yo no soy demócrata. Y yo sé además que no desde que soy ciudadana lo puedo decir libremente, porque además estoy inscrita en un partido político. Tú puedes tomar esa decisión de inscribirte cuando te haces ciudadano en un partido político. Es muy fácil de buscar, amada Laurita. Sigue, profe. Entonces llegamos a eso, vamos a poner el escenario. Y María Corina, sí, en enero le dicen, porque le dieron 3 días a la Contraloría, y no van a poder sacar hechos donde no hay, ¿okay? Porque María Corina no fue a notificar, tal. Y digan, sí, tú vas a poder participar en la elección. ¿Okay? Pero tú conoces cómo son ellos, cómo son el régimen de Maduro, de malandro y de crimen, ¿verdad? En la lógica que ellos funcionan. Entonces, bueno, esto le van a dar larga, van a ver, y la condición va a ser, no, es que Maduro no puede competir así contra María Corina porque la cancha no está nivelada. Él tiene una recompensa y entonces no puede hacer sus cosas. No. Aquí para nivelar las canchas hay que quitarle a Maduro su recompensa. Y se van a trancar ahí. Y entonces yo creo que ahí va a venir otra vez como hicieron ahorita. Ahorita lo lograron. Entonces van a venir, y entonces Concha y los Estados Unidos, que considera que la solución venezolana es una solución a través de la elección, ¿verdad? Van a convencer a los factores políticos venezolanos y decirle, mira, lo mejor para poder ir a una elección donde nosotros creemos y estamos casi seguros que la va a ganar la oposición, le van a decir, es que Maduro no tenga la recompensa y así todos están iguales. Entonces, yo creo
Hoy, Carla, la probabilidad para mí es muy alta. Yo creo que tú y yo habíamos hablado ya Sí. de que iban a liberar a Alex Saab hace meses, porque esto, Sí. información la tuve yo hace como 4 o Pero 5 fíjate además la desconexión, porque yo recuerdo que esta administración, bueno, el Partido Demócrata, por cierto, tengo que hacer una acotación, aun cuando yo sé que la Casa Blanca sabe que yo no soy demócrata, jamás me han negado una entrevista. Eso es muy importante decirlo, porque esto es democracia. Es decir, nunca, nunca, nunca. Yo sé que la Casa Blanca sabe que yo he sido crítica con todas sus decisiones y aún así jamás me han negado una entrevista. Eso siempre se los voy a reconocer. Pero se me fue la idea, ya, que el Partido Demócrata criticó mucho a Donald Trump porque decían que había una desconexión en el caso de Venezuela entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Bueno, aquí ocurrió lo mismo. El Departamento de Estado de Biden, hasta la mañana del día de ayer, en la que se anunció que sí iba a salir Alex Saab, seguían insistiendo en que no era negociable. Y muchos del Departamento de Estado se enteraron por venezolanos de lo que pasó en la rueda de prensa de la Casa Blanca. Puedo dar fe de eso. Es decir, que aquí no se tomó en cuenta a representantes del Departamento de Estado para llegar a esa decisión de soltar a Alex Saab. Totalmente. Aquí hay un divorcio entre el Departamento de Estado en la política hacia Venezuela y la Casa Blanca manejada, cuando hablamos Casa Blanca, Juan González, ¿verdad? Y Carter. Porque básicamente ellos tienen ya la comunicación directa con el régimen de Maduro y lo manejan, no involucran al Departamento de Estado porque además no tiene representación diplomática en Caracas, o sea, no hay consulado, no hay nada, entonces no tienen por qué, o sea, se lo están manejando como una política. Y eso realmente muestra que la política exterior de Estados Unidos carece hoy de unos profesionales que permitan entender lo que ocurre en América Latina, porque lo que está sucediendo en América Latina realmente piensa el Departamento de Estado y lo mismo Casa Blanca, que lo pueden manejar de una manera ligera en términos de lo que hoy entiende. Por ejemplo, entender a Venezuela como una dictadura solamente pura es una equivocación, tú y yo lo sabemos. Eso no es una dictadura solamente, eso es un Estado criminal, mafioso. O sea, ellos se mueven bajo reglas que no son solamente de dictadura. Tiene el componente dictatorial, pero tiene el componente criminal también. Y ese componente criminal tú lo enfrentas precisamente con lo que ocurrió ayer, que ellos dieron un paso atrás, con la justicia internacional, la justicia interna. Entonces, cuando tú debilitas eso, por eso que yo digo que es grave, tú le estás dando al componente de Venezuela, que es criminal, como que tenemos vías para poder salir de esto que nos persiguen internacionalmente. Todo es negociable, ¿verdad? Sí. Ahora, profe, hay otra mención que hacía Juan González en nuestra conversación, y él decía que la presión máxima de Trump no funcionó, que si ellos no estuvieran levantando las sanciones de Trump, no hubiera podido existir una negociación. Claro, lo que se le olvida es que si no existieran las sanciones, si Trump no hubiera impuesto las sanciones, si no hubieran capturado a Saab, ¿con qué hubieran negociado con Maduro? Totalmente. La presión ha mostrado que sí funciona, por lo menos parcialmente, en términos de la relación bilateral con Caracas. Porque, como tú lo dices, sin sanciones no hubieran logrado nada de esto, si no hubieran sanciones a la industria petrolera, no hubiese sido muy difícil. Y además, cuando ellos hablan para poder decir que la máxima presión de Trump no funcionó por parte de los Estados Unidos. No, por parte de los Estados Unidos sí funcionó. Donde no funcionó porque no acompañaron esta política fue la Unión Europea. La Unión Europea nunca acompañó a la administración Trump en esta. Y la vía de escape para el régimen de Maduro fue Europa, así como siempre ha sido Cuba. El aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos nunca ha funcionado porque España, Canadá le han dado apoyo al régimen cubano, le dieron el apoyo al régimen cubano. En el caso de venezolano también. Entonces, y bueno, y China, por supuesto, le metía, ¿verdad? Lo financiaba, que en aquel momento no existía, pero China también le da oxígeno al régimen de Maduro. Entonces es muy difícil cuando un Estado, ¿verdad?, como los Estados Unidos pone las sanciones en máxima presión y no es acompañado por el mundo occidental, que debería haber sido acompañado. Vuelvo a decir, no solamente porque lo vemos como dictadura, no, hay que verlo como criminales, el Estado criminal,
que debe ser acompañado por todos. Nos costó mucho hasta estando Duque de presidente de Colombia, el presidente Duque, a quien uno quiere mucho y que es amigo, ¿verdad? En la que nos acompañó en muchas cosas, pero no en todo. O sea, la presión máxima tampoco funcionó, y estando Bolsonaro en Brasil, o sea, que podríamos decir que habían presidentes que podían se hizo la presión con el Grupo Lima, pero tampoco logró hacerse toda la presión que había necesario, porque aquí había que hacer una presión que lo de agilara, porque eso que funcionó en Sudáfrica con el apartheid, con, ¿cómo se llama?, Nelson Mandela, es porque el mundo occidental aisló al gobierno, en ese momento creo que se llama Kirk, de Sudáfrica, y ellos tuvieron que decir, ok, no podemos, y tuvieron que ceder. En Venezuela nunca se ha dado esa condición, que todo el mundo occidental presione al régimen de Maduro. Te planteo esto, Alex Saab está seguro en Venezuela, y hago esta pregunta porque su socio está preso. Maduro metió preso al socio de Alex Saab. Pulido. Y en su momento, Álvaro Pulido, y yo recuerdo que en su momento, en el momento de la captura de Alex Saab, en el círculo chavista, hablaban de conspiraciones y decían que el ala de Tarek El Aissami había vendido a Alex Saab, había vendido información sobre Alex Saab y que eso había contribuido a su captura. Y Samar López está libre. Yo no me quiero ni imaginar ese encuentro entre Samar López y Alex Saab allí en Caracas, pero te planteo eso. ¿Alex Saab está seguro en Venezuela? Alex Saab es un objeto para Maduro para mostrar que logró algo. Alex Saab ya fue sustituido por toda la red de lavado de dinero de Maduro, por supuesto. Lo tuvieron que sustituir porque estaba fuera. De hecho, como tú dices, su socio quedó fuera del negocio también, Álvaro Pulido, ¿verdad? Entonces, Alex Saab, desde el punto de vista funcional para Maduro, no tiene valor tampoco. Es solamente un valor simbólico para mostrar que tiene una fuerza que no tiene. Maduro de verdad que no tiene hoy fortaleza. O sea, él lo va a vender así, pero no la tiene, porque realmente se trae a alguien que entregó información en los Estados Unidos, a alguien que, claro, ellos tuvieron que cambiar todos los circuitos financieros, todas las redes, para poder seguir operando, ¿verdad? Como operan, que operan a través del oro, ¿verdad? Y es la manera como hoy consiguen, que es la mejor forma de poder hacer las transacciones, ¿no? Y eso es muy importante. Y allí creo que participan hoy esas redes criminales que están conectadas con los gobiernos como Venezuela, Nicaragua, Brasil forma parte, no como red criminal, pero sí de intercambio para la parte de los sobornos, que lo demostró Lula la vez pasada con Lavallato, y eso no se pierde. Lula sigue en eso recibiendo beneficio, ¿verdad? Que entiendo que hoy, y aquí entiendo, no lo estoy demostrando, pero sí tengo de muy buena fuente, que es a través del oro en Venezuela, y por eso la importancia de todo lo que es la relación Guyana-Venezuela, porque por ahí estaba fluyendo los recursos para Lula. Espérate, que te quiero preguntar. Maduro entregó el Esequibo por Saab, como han comentado mucho en las redes sociales, porque además justamente la entrega fue en el lugar en el que él negoció. No. Tiene nada que ver. Él lo hizo básicamente para tener un logro, porque no tiene logro que mostrar. Y lo de Guyana, si vamos a hablar un poquito de eso, realmente Maduro quedó muy mal. Hay malestar en las Fuerzas Armadas, porque hizo un referéndum consultivo y no logró avanzar en nada, movió todo esto. Y yo creo que allí Maduro, por eso te digo, tiene mucha debilidad, porque las Fuerzas Armadas están molestas en ese sentido, porque Lula fue el que marcó el camino. Aquí Lula es el que lo lleva a San Vincent, creo que fue. Y allí él realmente cedió toda la posición que supuestamente tenía nacionalista en la defensa de la Guyana. Maduro también celebró con bombos y platillos el regreso del Pollo Carvajal. ¿Dónde está el Pollo Carvajal ahora? En Estados Unidos. ¿Esto realmente es una victoria? No es. Te estoy diciendo que no es. Esto es algo que va a utilizar para la narrativa que quiere de que él tiene fuerza. Pero no es. Porque además Saab se convierte en alguien que todo el mundo va a tener sospecha. ¿Qué dijo de mí? Porque no va a contar lo que dijo a las autoridades. Entonces se convierte en un hombre en la que tú no vas a querer tener relaciones, en la que no importa, no va a tener ningún riesgo, porque ya no significa ningún riesgo, porque la información ya la dio y no está aquí, no está en los Estados Unidos,
¿verdad? No está aquí. Y entonces, entonces es más difícil. Y ahí entonces no tiene ningún sentido. Es un hombre que, bueno, vivirá en Caracas y irá a lugares donde tenga controlado para poder viajar y, bueno, ya su señora tiene libertad porque ella sí estaba en una cárcel mientras él estaba preso en Miami. Ella no podía salir de Venezuela con su familia y, bueno, tendrá una vida un poco más normal y pasará desapercibido en un corto plazo. Ok, te planteo entonces cuál es el mensaje para los tiranos del mundo. Porque, ¿qué garantía tiene un estadounidense venezolano dentro del país? Un estadounidense dentro de Venezuela de no ser secuestrado, un estadounidense en Colombia de no ser secuestrado por la guerrilla y enviado a Venezuela como pasó en varios de esos casos. ¿Qué garantía tienen los venezolanos de no ser capturados de nuevo? Es decir, que esto no siga siendo la puerta giratoria de Maduro. Y te lo planteo así, porque Estados Unidos intentó equiparar a Fat Leonard con Alex Saab. Fat Leonard, que tú también lo explicas en tu artículo, estuvo involucrado en una trama de corrupción, la más grande de la Marina de los Estados Unidos. Es un hombre de Malasia y se declaró culpable. Cuando se tenía que presentar se fugó y en algún momento terminó en Venezuela y fue capturado en Maiquetía porque Maduro sabía que lo podía utilizar como pieza de ficha, de canje. Ahora él va a terminar probablemente hoy, ya esté llegando aquí a Florida, en la cárcel también, va a seguir pagando su condena, pero mi planteamiento es, esto podría abrir la puerta, y te lo explico por lo que pasó, quizás el error de comunicación que hubo ayer en la llamada con la Casa Blanca, y esto solo para ustedes, amados, no para nadie más. Esto aquí es secreto para estas más de 2.000 personas que estamos aquí. En la rueda de prensa llegaron a decir, yo creo que se equivocaron en el uso de los términos, que Fat Leonard sería extraditado. Incluso CNN abrió así el titular: Fat Leonard será extraditado a Estados Unidos. Imagínate lo peligroso que es ese término, porque lo primero que pensamos mucho fue, ya va. Entonces, Biden va a establecer un acuerdo, un convenio de extradición con Maduro. Y si Maduro le pide a cualquier venezolano que considere su enemigo, también lo va a extraditar. Y después, ¿qué pasó? Que Casa Blanca nos envió otro correo corrigiendo eso. No es extradición, es traslado a Estados Unidos. Fíjate lo delicado que es ese término por todo lo que podría representar, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Para poder explicar a la audiencia o a los estadounidenses por lo que se hizo con Alex Saab, el argumento que están usando, eso que tú estás diciendo, es que nos trajimos a Fat Leonard porque era buscado por nosotros y era perseguido por nosotros. Y eso es un pez gordo también, o sea que cambiamos pez gordo por pez gordo. No es cierto. Fat Leonard, primero, los que estaban implicados de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en este caso, muchos ya han salido libres porque había algunas inconsistencias en el caso de cada uno de ellos. Es importante, pero no llega a alcanzar los puntos de Alex Saab, o sea, no llega a ese nivel. Entonces, pero lo quieren utilizar para defenderse de por qué se tomó esta decisión, no solamente por los estadounidenses, sino también por este caso de Fat Leonard. Y ahí eso básicamente es la razón de que se le dio ese perfil tan alto para poder que la gente entendiese, para un gringo, un estadounidense promedio, ok, o sea, vino Fat Leonard y ahora entregamos, ok, se entiende, pues, ok, está bien. Criminal entonces, por criminal, pues. Ajá, sí, entonces, pero sabemos nosotros que eso es cierto, ellos lo pidieron, eso forma parte de esas negociaciones, por eso yo creo que van a ir pasos por la declaración misma de Biden ayer, de que van a restablecer una oficina consular en Caracas. Yo creo que eso va a venir, ¿verdad? Porque si Maduro está cumpliendo al pie de la letra, lo según ellos, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, es momento de que tengamos una oficina, un consulado, porque acuérdate que el otro componente de la administración Biden es poder que los venezolanos no vengan a la frontera sur como éxodo, porque la migración en la frontera sur le afecta la campaña electoral en el 2024. Es más el interés en que frenar la migración que el petróleo, profe. Sí, totalmente. El petróleo,
El petróleo es narrativa. El petróleo, Venezuela no va a poder llegar a producir, mientras Maduro esté en la presidencia, por supuesto, a llegar al millón, millón 200, millón 300 de barriles. A incrementar la producción, que hoy está en unos 700, pongámoslo en los 800 promedio, pues la cifra original del ministerio, de 800 a 1 millón de barriles, esos son 200.000 barriles diarios adicionales, en la que las compañías que son las que lo van a hacer necesitarían invertir alrededor de unos 5.000, 6.000 millones de dólares, que con las condiciones de Venezuela, que no la tiene seguro, no los van a arriesgar. O sea, intentar seguir creyendo en ese cuento, ¿verdad?, en esa leyenda urbana de que Venezuela va a ser una productora de 1 millón, 1 millón, no, con Maduro va a ser muy difícil. Ok, voy a hablar de María Corina, antes que se nos acabe el tiempo. Okay. ¿Cómo queda María Corina? Fíjate que hoy María Corina emitió un comunicado. Ayer, Mutis, pero hoy emitió un comunicado y habla de todos los puntos de los que tenía que hablar. Mencionó a Alex Saab sin mencionarlo, al delincuente lo llama, y habla de la negociación, dice que no es parte de la negociación, pero que está involucrada en la negociación, y ahí tú entiendes el tono de una María Corina que no es la María Corina de siempre, es la María Corina de ahora, la candidata que está involucrada en la negociación, que imagino que por ese respeto a quienes están también involucrados en la negociación, Blyde, Estados Unidos, tiene un tono diferente. Pero no dejó de decir que los venezolanos todos son rehenes, que van a venir nuevos rehenes, que Alex Saab fue eso, lo utilizó pues el régimen como para tratar de obtener una victoria sobre todas las victorias del pueblo de Venezuela el 22 de octubre, e incluso en el referendo en el que no participó el pueblo de Venezuela. ¿Cómo ves ahora la posibilidad de que sea habilitada? Si ella está involucrada en la negociación, significa que quizás está al tanto y por eso fue al TSJ a someterse a una institución que sabe que es ilegítima, pero para no entorpecer un proceso de negociación que probablemente puede concluir en su habilitación. Así de optimistas debemos ser. Sí, María Corina en su nuevo rol, ¿verdad?, un rol de candidata política, un rol de líder de la oposición venezolana, en su rol de conducir estas luchas contra una dictadura, que siempre hay que decirlo, tiene que moverse en aguas profundas, tiene que saber moverse en esas aguas en términos de que poder seguir manteniendo la esperanza de ese pueblo venezolano que la apoya y que la está respaldando y que cree en ella, en que pueda salir de la crisis que hoy atraviesa Venezuela, y jugar con las cartas que le brinda el régimen, en el sentido de lo que sabemos, que todos somos rehenes, de que hay una puerta que entra y sale, y también tiene que saber manejar la administración Biden, porque de alguna manera, en esa creencia que tiene la administración Biden de que a través de la flexibilización de la política de máxima presión hacia Venezuela funciona, ella tiene que saber manejarlo, porque ahí recordemos que lo principal para los Estados Unidos son sus intereses. Y si tiene que sacrificarte, te va a sacrificar, porque eso es lo que muestra básicamente cuando luchan por sus propios intereses. Entonces María Corina tiene que saber moverse y manejar esa relación. Y te voy a poner un caso para sacarlo de María Corina muy rápido y volvemos a María Corina. Zelensky. Zelensky entiende que no tiene el apoyo total de todo el bipartisan de los Estados Unidos en términos de la lucha contra Putin, pero él tiene que saber moverse y lograr sus objetivos, y lo ha ido logrando cuando lo vemos a través de ellos. María Corina tiene que más o menos hacer lo mismo, tiene que saber. Y aquí definitivamente el interlocutor es Juan González, que es el que está en la Casa Blanca, y bueno, y las conversaciones permiten, ¿verdad?, cuando ella rescata con su presencia en el TCJ, no rescata el acuerdo de Barbados, porque eso estaba muerto. Si ella no se presentaba, iba a ser muy difícil, porque era una de las condiciones que pidió Estados Unidos, y le puso fecha del 30 de noviembre para que abriera el mecanismo, y si María Corina no optaba por ello, era básicamente desconocer esa acción que había hecho Estados Unidos. Entonces, en esas conversaciones que ella tiene, precisamente por eso dice que está involucrada con la Casa Blanca, ella tiene que saberlo manejar. Y por supuesto, tenemos que empezar a leer a María Corina como la candidata y la líder de la oposición. Y en esos términos,
ella juega en unas condiciones muy difíciles porque está en una dictadura y que cada vez trata de ver si podemos llegar a la elección presidencial, Claro. donde realmente podamos tener esta solución. Es que su En ese papel, sentido, perdón, sigue adelante. teniendo la correspondencia por parte del pueblo que le sigue dando un voto de confianza en términos de ello. En el caso de la ida al TCJ, definitivamente hubo una falta de coordinación cuando salió primero el Departamento de Estado diciendo que ya iba a ir antes que ella lo anunciara. Sí. ¿Okay? Porque aquí entonces tienen que empezar a crearse los mecanismos de coordinación para poder gestionar esto de una mejor forma. Porque definitivamente, por eso digo, tiene que saber manejar a los Estados Unidos, porque el hilo es muy delgado ahí para poder actuar. Sí. Yo te iba a comentar, solo para aclararle a quienes nos están viendo, lo que pasó ayer del TSJ de Maduro. Ella interpuso una vía de hecho, en el sentido de que ella lo describe como una acción vía de hecho, lo que se llama así en términos jurídicos, que es cuando no existe un caso. Ella le plantea al TSJ que como es vía de hecho, no hay un caso en su contra, porque no hay un acto como tal de inhabilitación. La Contraloría de Maduro no lo ha mostrado, no existe, y además, ella no fue tampoco notificada y no pudo defenderse. Entonces, lo que le está pidiendo María Corina al TSJ es que deje sin efecto esa supuesta acción que no existe de la Contraloría, le devuelva sus derechos políticos, le dé una medida cautelar que le devuelva sus derechos políticos mientras decide la sentencia. Y el TSJ de Maduro por eso le pide a la Contraloría, bueno, mándame la inhabilitación, la supuesta inhabilitación, tienes 3 días para eso. Estamos en ese momento allí. Pero hay quienes piensan que María Corina está al tanto de lo que ocurre, perdón, que me enreda la lengua, y está siendo prudente justamente porque podría estar esperando un beneficio en el sentido de que pueda ser habilitada y continuar. Y ella no va a querer nunca ser la excusa del régimen para entorpecer la posibilidad de una elección. Ella está tratando de hacer todo, está pisando sobre granadas, básicamente, sobre minas. Un campo minado. En un campo minado. Entonces, ella está tratando de no ser ella la excusa para que el régimen diga que no va a haber un proceso electoral, por más poca fe que exista en la posibilidad de una salida electoral en Venezuela, en algunos de quienes nos están leyendo ahora, ¿no? Pero ella no puede ser ese tropiezo. Ella tiene que hacer todo lo necesario como para que intentemos llegar a ese momento país. Voy a pedirte una reflexión adicional, porque te decía que cuál era el mensaje para los tiranos del mundo, ¿no? Si entonces Maduro sabe que no paga un precio por capturar a americanos, más bien le dan un beneficio por mantenerlos en cautiverio. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me preocupa es que Alex Saab amenazó a periodistas de investigación, amenazó a políticos quienes lo denunciaron. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede protegerlos si él ahora está en libertad? Y lo segundo también, ¿cómo queda esta lucha contra la corrupción? Es decir, el diputado Carlos Paparoni le entregó un premio a Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, por ser el campeón anticorrupción en Venezuela, justo por el caso de Alex Saab. Entonces, hace todo ese esfuerzo, da ese poco de datos, y entonces al final, la investigación contra la corrupción lesiona o hace más vulnerable al que investiga y entrega datos, y pone en libertad a quienes fueron los señalados por estos actos y estos flagelos. En ese caso, esto fortalece a todos los estados criminales, mafiosos, corruptos. O sea, lo que es régimen como el de Putin, régimen como el de los ayatolás, régimen como el de Maduro, como el de Nicaragua, como el de Cuba. O sea, como los mismos chinos que no llegan a ese nivel en términos, pero también saben que porque manejan la corrupción, manejan la parte como un mecanismo de poder generar la política. Saben que en un momento determinado, si la justicia norteamericana, ¿verdad?, te captura, va a haber una posibilidad de negociar, porque tú lo que tienes que buscar el equivalente, capturar estadounidense. Entonces, por cualquier otra excusa. Entonces tenemos, por ejemplo, todavía bajo las rejas en Moscú al periodista creo que el Wall Street Journal. Entonces, sí, sin poder salir, porque ya para Putin no hay nadie atractivo para intercambiarlo.
Entonces tú estás colocando a tus ciudadanos en riesgo de poder ser objeto de ser capturado si existe alguna persona que haya sido objeto de hechos de corrupción y poder estar siendo enjuiciado en los Estados Unidos. Pensando un poco en eso y vámonos a un nivel más alto para verlo, es como que el Tribunal de la Corte Penal Internacional, ¿verdad?, en La Haya, que lo administra, está bajo la jurisdicción de la ONU, empiecen los países de la ONU a ponerse de acuerdo y decir, no juzguemos a este porque resulta de que los intereses están aquí políticos y empiezan a caerse los casos. Entonces tú dices, ¿y dónde está la justicia? ¿Qué es eso lo grave? O sea, tú estás creando unas condiciones que van a tener repercusión, porque esto, si estuviéramos en un orden internacional donde se regiera por la justicia internacional, por la democracia, por los valores de la libertad, podríamos tener estas flexibilidades. Pero teniendo estados que son estados terroristas, estados corruptos, no se puede tener. Hay que ser blanco y negro. Yo creo que ahí hay que ser blanco y negro. Si tú pasaste la raya, tú eres condenado y te cae el peso de la ley como debe ser. Y ahí debemos estar todos unidos en términos de esa lucha, porque de otra manera el mundo va a haber consecuencias que después, precisamente nosotros llegamos a este orden mundial fue por la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Porque se estableció todo un orden mundial, Bretton Woods y todo eso, para poder garantizar que pudiéramos no matarnos entre nosotros. Entonces el avanzar y el ir debilitando las instituciones y eso puede traer consecuencias más tarde, no ahorita, pero sí más tarde. Me quedan poquitos minutos, espero no llevármelos yo todos, porque por ahí dijo alguien que yo hablaba mucho. No importa. Mira, pero sí tengo dos reflexiones que quiero compartir contigo. La primera es que Joe Biden, recuerdo muy bien, que dijo en algún momento que iban a hacer pagar a los tiranos del mundo por generar caos en el planeta. Yo me sigo preguntando cómo está pagando Maduro, cómo Estados Unidos le está haciendo pagar a Maduro el caos que ha provocado en el mundo. Y lo segundo es que después del 22 de octubre, esa respuesta masiva de los venezolanos, a pesar de la poca fe que el mismo régimen tenía en las primarias, porque pensaron que desmantelando los partidos políticos y lesionando su credibilidad, la gente no iba a responder a ese llamado a votar. Y fue todo lo contrario, con más ahínco la gente salió a participar y a elegir a alguien que más bien se alejaba de ese patrón. Y al mismo tiempo, cuando le tocó responder al llamado de Maduro en el referendo del Esequibo, el castigo fue no salir. Entonces, la madurez política del venezolano en estos dos eventos tan importantes que son dos grandes derrotas para el régimen. Y que, como tú bien dices, y me lo quedo como conclusión, Maduro intentó tapar esas derrotas con el regreso de Alex Saab. Pero entonces mi planteamiento es, los venezolanos hemos sido más coherentes, hemos sido más determinados en presionar a Maduro que los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo baso mi esperanza. Porque Estados Unidos en cada entrevista que me da dice, esto lo van a resolver los venezolanos. Pues si somos los venezolanos quienes lo tenemos que resolver, después de esos dos eventos, de las primarias y del referendo de no salir, yo tengo más fe que nunca en que sí podemos, aunque el mundo no nos apoye, profe. Carla, el pueblo venezolano tomó una decisión. Está cansado del régimen de Maduro. Hagan lo que hagan. El pueblo venezolano decidió que eso no es lo que quiere. Y eso es muy importante. Y decidió además qué es lo que quiere. Dijo, además queremos que sea María Corina. Lo dijo claro y raspado. Y esos dos elementos hay que restregárselo en la cara a todos los países del mundo, a la administración Biden que dice, nosotros haremos lo que el pueblo venezolano quiere. Bueno, el pueblo venezolano quiere eso. Y hay que restregárselo. ¿Por qué? Porque ellos creen que todavía, porque se mueven en el mundo político, de los intereses políticos. Y aquí no, aquí hay un pueblo que decidió, que se cansó, de que no se reunifica, que esta Navidad no puede pasarla junto con los seres queridos, porque se fueron, la gran mayoría. Y eso es importante. Y quiero mostrar un ejemplo de cuando un pueblo decide. Mira, el peronismo es algo cultural en Argentina, muy fuerte, 70 años. Y está muy arraigado en el pueblo, porque las bases de ellos están pivoteadas en el sindicalismo, la parte institucional, o sea, todo el Estado penetrado, y en todas las organizaciones. Y se
se cansó de una manera de actuar como fue el kirchnerismo, que es una derivación del peronismo, y decidió votar por una alternativa distinta, por alguien que le dijo, van a comer difícil, va a ser muy difícil, para no decir la palabra, en los próximos años y medio, que te vas a tener que sacrificar, que representó Javier Milei, no tenía estructura partidista, o sea, y ganó. Y entonces, porque un pueblo tomó la decisión, y ganó con el 56%, no ganó con el 30%, el 56%, que es una buena votación en Argentina. Entonces yo creo que eso ocurre en Venezuela. Y en cualquier manifestación que vaya a darse, yo pienso que el régimen de Maduro, por eso digo, está muy débil, y el venezolano está decidido a asumir su compromiso con el destino de su país y con lo que viene. Y yo creo que ahí yo también tengo mucha fe, mucha confianza en lo que está sucediendo y en lo que viene. Yo creo que nosotros estamos muy cerca de salir de esto que nos ha tocado por 24 años, porque ya hay un pueblo que se cansó de lo que es el madurismo y de lo que fue el chavismo. Gracias, profe, por esta conversación. Como dice María Corina hoy en el comunicado, ahora es que falta por hacer. Esto no va a ser sencillo. El camino de la paz a veces es el más intrincado, es el más complicado, el más difícil, pero ya se ha probado en tantos escenarios en el mundo que el camino de la violencia, de la confrontación, de las salidas radicales, de fuerza, tampoco sirven. Entonces, ahora hay quienes de manera, para algunos inteligentes, están probando este camino más bien de la no violencia, mientras más violentos y más tiránicos y más totalitarios son, aferrarse más a la Constitución, defendiéndola, ejerciendo la democracia, aunque no exista ahora, practicándola desde ahora. Y probar ese nuevo camino quizás nos pueda dar un resultado distinto, pero no significa que sea sencillo. Gracias, profe, por estar allí, muy pendiente de lo que escribes y con muchísima fe. Sobre todo, ¿saben qué? En las víctimas, en los sobrevivientes de la tiranía de Maduro, a quienes he acompañado durante todo este año en distintos escenarios internacionales. Cuando yo los veo hablar con gallardía y saben que tienen que volver y aún así defienden sus derechos, eso es lo que a mí me da fe. Porque hay gente que está dispuesta a todo porque lo ha perdido todo. Totalmente. Y nosotros debemos estar allí detrás de ellos, acompañándoles. Totalmente. Porque además, yo estoy feliz que hayan salido cierta cantidad de venezolanos, pero quedan allí casi 290 personas en los calabozos. Sí. No salió ningún militar, por cierto. Los militares no salió otra vez ningún hostigados, maniatados, torturados. Porque Maduro sabe el mensaje que le quiere dar a la FARC. Ahí te puedo dar algo. El militar no sale porque es un mensaje para las Fuerzas Armadas. Así como Alex Saab rompe el esquema judicial un poco en los Estados Unidos, la salida de un militar te abre una brecha interna en las Fuerzas Armadas. Por eso los militares no van a salir, excepto el que está en España, ¿no? Que fue una gestión de Zapatero, Rodríguez, pero no era un militar de los activos, era un militar que estaba en retiro. Y eso va a ocurrir. Entonces yo creo que los militares con quien debemos estar un mensaje solidario, como tú lo acabas de decir, va a costar es por eso. O sea, yo creo que ahí van a ser los últimos en salir, sí, por una jerga del pueblo venezolano. Pues. O sea, realmente ellos van a ser de los últimos en salir. Gracias, profe, siempre. Una feliz Navidad. Igualmente para ti, me llamas en mi cumpleaños. ¿Ah? Me llamas en mi cumpleaños. Sí, como no, te llamaré. Y una feliz Navidad y esperemos que todos estemos en familia, lo que podamos, y los que no, virtualmente también se puede. Sí, así es. Qué fortuna poder estar nosotros con nuestra familia, porque hay muchos, como la mamá de John Álvarez, que no va a poder estar con él en Navidad. Gracias, profe.